comentar lo que has dicho a mi manera, ¿no? Como decía Elvis Presley. Quisiera desarrollar 3 puntos, sin los cuales me parece que es imposible entender dónde estamos y unir esfuerzos. Y comparto con Walter mi desencanto con el incompleto anuncio del presidente. El presidente anunció algo que en principio es muy importante, pero es un componente de un conjunto de acciones que se necesitan. Entonces voy a aprovechar estos 3 puntos que quiero desarrollar para justificar de mejor manera conceptualmente el drama que tenemos que enfrentar y cómo podríamos enfrentarlos. El primer punto que quiero desarrollar quiero darles una idea de la gravedad de esta crisis, porque tengo la impresión que estamos todavía viviendo en Alicia en el País de las Maravillas y los ecuatorianos a ningún nivel, ni en la asamblea, ni en el gobierno, ni en el sector empresarial, ni en el sector sindical, se está, digamos, internalizando con claridad la gravedad del problema. Segundo punto que quiero desarrollar quiero que entendamos, o quiero tratar de que entendamos conjuntamente, qué es lo que hace que el Ecuador sea distinto, qué es único en el Ecuador, que hay que tomar en cuenta al momento de encontrar respuestas de política pública. Porque claro, podemos ver qué hacen todos los otros países, pero ¿en qué somos distintos? ¿En qué somos únicos? Y en tercer lugar, me gustaría decirles que yo veo el desafío de política pública como algo que tiene que desplegarse en 3 momentos que no son necesariamente secuenciales, pero que son de distinta naturaleza. Y tenemos que entender que cada uno de los momentos tiene una distinta naturaleza y esa distinción es importante porque, como decía Santo Tomás en una de las frases que más me gustan, hay que distinguir para unir, porque si uno no distingue, confunde. Entonces hay 3 momentos muy distintos en el manejo de esta crisis desde el punto de la política pública y como tienen naturaleza distinta, necesitan instrumentos de política pública distintos. Entonces quiero referirme a 3 momentos distintos. Veamos primero con la gravedad. Yo creo que todavía estamos dudando si el mundo va a evitar una gran depresión. Y cada vez que yo pienso y veo lo que está pasando en el mundo, más temo que no podamos evitar una gran depresión, como la de los años 30. Está ya garantizado, ya está cocinado, ya está en el horno una gran recesión global. Y los estimados que yo he visto es que el mundo, como economía global, podría contraerse en este año en el orden del 6%. Eso es el mundo. Si el mundo se contrae en 6%, ¿cómo podemos esperar que el Ecuador no se contraiga más? Si fuéramos la pieza del mundo más fuerte, tal vez podamos evitar una contracción y tener una contracción menor que la del mundo. Pero para nosotros va a ser muy difícil evitar una contracción que sea menor que la del mundo, porque somos el eslabón débil en la cadena global. La gravedad de esta crisis es brutal. Se nos han caído los ingresos externos. Cualquier exportación que ustedes piensen, petróleo, flores, camarón, exportaciones de servicios como de turismo, un colapso brutal, vertical. Se nos han caído los ingresos fiscales. Ingresos fiscales no solo del presupuesto, ¿no? Se nos han caído, digamos, los ingresos petroleros, se nos están cayendo los ingresos del IVA y se nos van a seguir cayendo los ingresos del IVA. Y luego vamos a tener un colapso de los ingresos por vía del impuesto a la renta. Entonces, el sector fiscal se empobreció dramáticamente y no puede conseguir ciertos desembolsos que pensaba que iba a poder conseguir antes del COVID. Entonces yo estimo que la caída de esos recursos que el gobierno pensaba que iba a tener es del orden de los 7,000 millones de dólares, es decir, 7 puntos del PIB. Entonces una caída externa de ingresos externos brutal, una caída brutal de ingresos fiscales y a nivel empresarial una caída brutal de ventas. En los mejores estimados, las ventas de las empresas en el interior del país están cayendo en el orden del 50-60%. Entonces el flujo de caja de las empresas está secándose a una velocidad impresionante. Entonces esto en el Ecuador aparece primero como, a diferencia del mundo,
En el Ecuador primero aparece como un choque de demanda, porque nadie quiere nuestro petróleo, nadie quiere nuestras exportaciones. Pero luego se convierte en un choque de oferta, porque por razones de salud pública, las empresas y los trabajadores tienen que pasar a la cuarentena. Entonces no podemos producir. Entonces empiezan a interactuar un choque de demanda con uno de oferta y genera una espiral. Y esa espiral la estamos experimentando ahora. Tal vez no nos damos cuenta, pero estamos prácticamente en una espiral muy, muy peligrosa de colapso del tejido económico. Y con ello colapsan las empresas, los empleos, los hogares. Y el país se está volviendo súbitamente insolvente en todos los niveles, al nivel del Estado, al nivel de los hogares, al nivel de las empresas. Y si no nos damos cuenta de esto, estamos en La La Land, como dirían los gringos. Estamos en Fairyland. Entonces, esta es la crisis, yo creo que más virulenta que hayamos experimentado como planeta y como país, por lo menos en los últimos 100 años. Y tenemos que tomar esto con una seriedad solemne y dejarnos de engañarnos. Entonces, mi primer punto es la gravedad. Dada la gravedad, ¿en qué somos distintos? En muchísimas cosas. Vean ustedes lo que está haciendo Europa. Europa, los estados europeos están absorbiendo las obligaciones de las empresas. Están pagando los sueldos. Alemania está dando créditos ilimitados a todas las empresas. Entonces está absorbiendo las necesidades, las obligaciones de las empresas le están pasando al sector público porque el sector público tiene bolsillos para absorber a la economía privada. Miren ustedes lo que hace Estados Unidos. 2 trillones de dólares de gasto público le acaba de llegar a mi hija, porque mi hija gana menos de $75,000 al año, le acaba de llegar un cheque por $1,200. Estados Unidos está pagando, está transfiriendo recursos a la gente, le estás dando un salvataje impresionante a la industria de aerolíneas. Al momento el Estado está pagando el arriendo en los aeropuertos de todos los aviones que están parados. El Banco Central de Estados Unidos ha anunciado la expansión ilimitada, esa es la palabra que usaba, ilimitada, monetaria y crediticia. Está comprando bonos corporativos. Con una garantía del gobierno va a armar un fondo crediticio para empresas. En Estados Unidos la flexibilidad laboral es enorme. Entonces las empresas están despidiendo a la gente a diestra y siniestra. Ya tenemos cerca de 7 millones de norteamericanos acogiéndose al seguro de desempleo. Y Estados Unidos tiene los bolsillos, tiene el poder del dólar para pagar un seguro de desempleo a los millones y millones de estadounidenses que van a acoger al seguro de desempleo. Entonces, eso tenemos que ver con envidia, porque nosotros estamos a años luz de la capacidad de hacer algo parecido. No tenemos un Estado que tenga la capacidad de expansión que tienen estos Estados. Veamos a los vecinos. Perú acaba de anunciar un paquete de gasto fiscal de 15% del PIB. 15% del PIB. Eso en nuestro país serían 15,000 millones de dólares. ¿Y de dónde saca esto? Tiene ahorros fiscales que los acumuló durante la gran bonanza. Tiene un Estado muy solvente que puede emitir deuda al 1% anual a 30 años plazo. Tiene reservas internacionales para esta vida y la otra. Y tiene, porque es un buen alumno, tiene acceso a las facilidades más excepcionales que tiene el Fondo Monetario Internacional y acaba de pedirlas. Entonces, son países que tienen recursos fiscales y que tienen capacidad de sostener una expansión del sector público brutal y así sostenerle a la economía privada. Pero nosotros no estamos en esas condiciones. No somos ni el Perú, ni Colombia, ni Chile, ni el país europeo. Yo he dicho en varias de mis presentaciones y le insisto mucho a las autoridades del gobierno cuando me preguntan, les digo, nosotros somos el país de los 5 nos. 5 nos. No tenemos espacio fiscal. No tenemos ahorros. No tenemos reservas internacionales.
no tenemos acceso a los mercados internacionales y no podemos expandir créditos si no nos vienen dólares de afuera, porque tenemos el dólar y queremos quedarnos con el dólar. Y la dolarización necesita de dólares y nosotros no podemos imprimirlos. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo único, de la naturaleza única de nuestra fragilidad. Eso es el Ecuador, señores. El Ecuador en medio de la más gran crisis de los 100 años, con la más grande debilidad que ustedes puedan imaginarse. Entonces, esto es para asustarles, porque después les voy a decir cómo salimos. pero tenemos que tener la seriedad para entender dónde estamos y no jugar con no contarnos historias de cuentos. Bueno, entonces eso nos hace únicos. Entonces, cuando pensamos en las respuestas que necesitamos de política pública, tenemos que entender que somos únicos. Entonces, las respuestas tienen que desplegarse, como les decía, en 3 fases. La primera es una fase de emergencia. He escuchado que el gobierno le llama la fase de resistencia. Y me gusta esa palabra. Tal vez más ecuatoriana sea la palabra la fase del aguante. Esa es la fase en la que tenemos que estar en la cuarentena para salvar vidas, para manejar esta horrible pandemia, que ni siquiera sabemos cómo hacerlo, ni nosotros ni nadie en el mundo. Entonces, esa fase de emergencia hay que reconocerla. Y entonces, cuando estamos en una fase de emergencia, a mí me gusta usar la fase de hibernación. Porque a mí la hibernación me trae a mí a la mente lo que le pasa al oso en la cueva. El oso tiene que irse a la cueva durante el invierno y cuando está en la cueva tiene que asegurarse que su pulso lata lentito, a una fracción de lo que late cuando el oso está caminando por el bosque, usando el mínimo posible de energía, pero vivo. Entonces, la fase de hibernación o la fase de emergencia es una fase en la que tenemos que mantenernos vivos, pero con baja utilización de energía. Pero lo importante es que nos mantengamos vivos. Por eso me gusta la palabra hibernación, porque si no nos morimos. Se acaba la cuarentena y estamos todos muertos. Entonces tenemos que mantenernos vivos. Y esa fase de emergencia quiere decir que la prioridad única, la mayor, es salvar vidas y mantenerle a las empresas y a los trabajadores hibernando. Y tenemos que ser creativos para imaginarnos cómo hacemos para hibernar. Pero como no tenemos las capacidades que tienen Perú y Colombia y Alemania y Estados Unidos y somos el pobre Ecuador con recursos limitados, no nos toca más que hibernar ayudándonos entre nosotros. Porque el Estado aunque quiera, no puede sostenernos a todos. Entonces, para mí, eso le da una racionalidad al anuncio del presidente. Hay que empezar por el lado humanitario. Y todos estamos contra la lona, pero unos estamos mejor que otros. Entonces tiene que haber un elemento inevitable de solidaridad. El que más tiene que tenderle la mano al que menos tiene. Y uno puede pasarse discutiendo toda la vida si el fideicomiso está bien diseñado, si es que mejor hacerlo así, si es que mejor hacerlo asado, si es que la contribución está muy alta o muy baja. Yo no me quiero meter en eso. El punto es que necesitamos solidaridad. Y usando la frase de Marx, que es la que más me gusta, sin ser marxista, estamos en una situación en la que es de cada uno de acuerdo con su capacidad y a cada uno de acuerdo con su necesidad. Y esa es la fase de emergencia. Y tiene que ser instrumentos duros de transferencia de sustento. Sustentar la vida de la gente. Y la hibernación de las empresas y la hibernación de los trabajadores. Es una fase importante y para mí eso tiene que girar en torno a un fondo humanitario o un componente humanitario, como ustedes quieran llamarlo. Pero algo tiene que haber de solidaridad humanitaria. Esa es la primera. Una segunda fase es ¿qué pasa después de la cuarentena?
Los países están experimentando y descubriendo cómo salir de la cuarentena. Si salir gradualmente, si salir por cada estado, por cada ciudad, si lo hacemos de manera intercalada, si primero mandamos a la fuerza laboral por una semana y retenemos a la otra mitad para ver cómo les va a los que salieron y después cambiamos. No sabemos cómo vamos a salir de la cuarentena, no sabemos cuánto va a durar esto, pero vamos a salir, porque estas cosas pasan. Entonces necesitamos salir con vida. Por eso la hibernación. Pero cuando salgamos con vida, si salimos a la locura de régimen jurídico en el que vive la economía ecuatoriana, nos morimos. Entonces a lo mejor hibernamos, pero si salimos y queremos que se cumplan todas las leyes que ahora existen, con todas las obligaciones que esas leyes implican, con todos los derechos adquiridos que esas leyes implican, bueno, el oso sale de la hibernación y se muere. Porque no puede resucitar. Vamos a salir con problemas muy serios de capacidad de pago a nivel del Estado, a nivel de los hogares y a nivel de las empresas. Vamos a salir con muy limitadas capacidades de pago. Entonces, ¿qué es lo que otros países van a hacer? Van a socializar todas las obligaciones. Los Estados Unidos va a socializar las obligaciones de las empresas, las obligaciones de los hogares y las obligaciones de los trabajadores y las va a poner en el presupuesto fiscal. ¿Y por qué? Porque tiene el dólar y puede emitir deuda a 100 años plazo a 0 tasa de interés. Entonces Estados Unidos puede absorber todo ese costo de obligaciones privadas y diluirlas en el tiempo emitiendo bonos a 100 años plazo. Y tal vez Colombia y Perú puedan hacer parte de eso, puedan poner en el bolsillo fiscal mucho de esto, porque ellos también pueden emitir, ellos pueden diluir esas deudas con la moneda, pueden ir devaluando y licúan las deudas, como dirían los argentinos, o pueden emitir bonos a 2, 3 años, a 35 años y a 2 o 3% de tasa de interés. Entonces esos estados pueden absorber el costo privado y diluirlo en el tiempo. En el Ecuador, señores, no podemos hacer eso. Entonces tenemos que ser hipercreativos. ¿Cómo, después de la hibernación, le hacemos parar a la economía sobre sus pies? Entonces el presidente dijo algo que era medio críptico, pero es fundamental. Y ojalá se lo pueda desarrollar más. Y es que la única manera de hacer un rebooting de la economía ecuatoriana después de la cuarentena, de resetearla, es olvidarse del marco jurídico vigente. Vamos a tener que suspenderlo por 6 meses. Vamos a tener que reconocer que la realidad superó a la legalidad. Y vamos a tener que pasar a un periodo durante el cual la ley sea el acuerdo entre las partes. Que las partes, para salvar sus puestos de trabajo, sus medios de vida, sus empresas, cedan, cooperen, lleguen a acuerdos. Y el rol de la política pública tiene que ser el fomentar los acuerdos, el asegurarse que los acuerdos sean cooperativos, el asegurarse que sean transparentes, el evitar que haya abuso de la parte más fuerte con la parte más débil, el darle un nivel de equidad, pero tiene que abrir el espacio para acuerdos. Y el acuerdo entre las partes va a tener que ser un principio general que guíe el reseteo de la economía después de la cuarentena. Tiene que ser general, tiene que aplicarse a las empresas. En cada empresa tiene que llegar a acuerdos con sus empleados, con sus acreedores financieros, con sus proveedores, con la gente que le arrienda edificios o bienes, con todos. Y todo el mundo va a tener que ceder. Los bancos tendrán que ceder, los empleadores tendrán que ceder, los ejecutivos van a tener que pagarse sueldos más bajos, los accionistas van a tener que ceder, los proveedores van a tener que ceder. Y si no ceden, entonces se va a liquidar la empresa. Se va a liquidar la empresa y se van a destruir trabajos. Entonces, esta segunda fase que yo les llamo la fase del reseteo, o del reinicio, de la reapertura, como quieran ustedes llamarla, esa fase requiere, en el caso del Ecuador, una política pública sin precedentes. Irnos a un sistema de acuerdo entre las partes, cooperativo, equitativo, en donde el rol de la política pública sea facilitar esos acuerdos.
para evitar morir, porque vamos a tener que nosotros ayudar a nosotros mismos porque estamos en el mismo bote para evitar que naufrague la economía. Ahora, sí, entonces yo oigo un montón de cosas raras, ¿no? Oigo líderes que dicen, no, es que las empresas tienen que pagar todos los sueldos que deben y las vacaciones y no sé qué y no sé cuánto. ¿Con qué? Pues si no están vendiendo. Y todo el mundo, y los políticos que dicen, no, es que todo tienen que pagar los bancos. Y les vamos a poner a los bancos que el capital, que no sé qué. Y les vamos a echar a los bancos abajo y nos vamos todos con los bancos abajo. Y hay otros que dicen, no, es que tienen que ser los trabajadores, porque los trabajadores... ¿Y los empresarios qué? ¿No tienen que hacer algo también? Entonces estas cuestiones de nuestras taras ideológicas del pasado nos va a tocar abandonar para ir a este régimen. Entonces, para mí esto es lo más desafiante. Si vamos a tener la valentía, el coraje político, jurídico y económico y social para ir a la única manera de salvarnos, que es por vía del acuerdo entre las partes. Y a mí se me ocurren como 5 o 6 cosas que no les voy a decir ahora, porque podemos conversar de qué es lo que el Estado puede hacer para que hayan incentivos. 1, para que haya voluntad de acuerdo. Cooperación, para que la gente quiera ceder. 2, para que no haya trampa, para que haya honestidad en los acuerdos de las partes, para que haya transparencia, para que se conozcan las cosas. Y 3, para que los más débiles tengan un poquito de ayuda, pero no mucha, porque el gobierno no puede dar mucha ayuda y el gobierno va a tener que enfilar lo poco que tiene para ayudar, para apoyar los acuerdos. Entonces, si yo fuera gobierno, yo diría, mira, si ustedes no llegan a acuerdo entre las partes en esa empresa, yo no le ayudo a esa empresa. Pero si esa empresa consiguió un acuerdo entre las partes, yo estoy dispuesto a ayudarle. El rol del gobierno tiene que ser dar ciertos incentivos, ciertos, como dirían los gringos, ciertos sticks, ciertos garrotes para incentivar el acuerdo y dar ciertos premios a los acuerdos. Entonces, es la segunda fase. Y para mí el tercer momento, que es de naturaleza distinta, conceptualmente distinta, es qué pasa después del reseteo. Ese reseteo no puede durar toda la vida, porque ese está armado en régimen temporal. Entonces, después de esto tenemos que salir a un nuevo mundo en donde las reglas de juego que gobiernan la economía sean mucho más sensatas para poder crecer. Porque si incluso llegamos a buenos acuerdos entre las partes, se acabe ese régimen temporal y salimos a la misma legislación que tenemos ahora, pues nos vamos a dar contra la pared otra vez. Entonces, esa tercera fase son las grandes reformas estructurales que nos faltan, que están pendientes desde hace siglos, que no hemos tenido la capacidad política de hacerlas. Y ahí Walter tiene toda la razón. Tenemos que pensar en una profunda reforma laboral, tenemos que pensar en una profunda reforma tributaria, tenemos que pensar en una importantísima reforma al mercado de combustibles, al mercado interno de combustibles, para ya dejarnos de tonteras y tener un mercado limpio de combustibles y sustituir un horrible subsidio, que es el subsidio al precio, que es el premio al contrabando, el premio a la contaminación ambiental y el premio a los ricos, por un subsidio directo al transporte público o a los pobres. Entonces tenemos una serie de ámbitos en donde tenemos que ingeniarnos para crear nuevas reglas de juego permanentes, porque ese es el mundo al que tenemos que ir. Entonces, esta es la instancia en la que peculiarmente, si no nos ayudamos a nosotros mismos, estamos fritos. Pero para ayudarnos a nosotros mismos tenemos que entender la gravedad de la situación. Y ahí dejo mi intervención. Disculpen que me haya alargado tanto. El asunto